Escuchen esta frase de Bazin, que me parece es una síntesis perfecta de lo que significa el montaje, ¿no? Dice: el sentido no está en la imagen, es la sombra proyectada por el montaje sobre el plano de la conciencia del espectador. Bazin va a poner el acento en el montaje y de hecho va a desarrollar un concepto de montaje que también van a ver en la clase dedicada exclusivamente al montaje. No quiero traer contenidos que nos alejen del texto fuente, que es la evolución del lenguaje cinematográfico. Sí me gustaría que empezáramos a hilar un poco más claramente lo dicho hasta ahora, para poder después avanzar en la segunda parte del texto, ¿no? Sobre la segunda parte del texto. Lo dicho hasta ahora es que el cine, a partir de la aparición del sonido, entra en una crisis. ¿Qué es lo que había logrado el cine en la época muda? Desarrollar fundamentalmente el concepto de imagen mediante los recursos plásticos y el montaje, ¿no? Las técnicas de montaje que han ido, por supuesto, perfeccionándose, variando, y que llegan a su culminación con la aparición del cine sonoro. También con la aparición del cine sonoro muere toda una concepción, una época. Hay un duelo porque ya el cine no será como lo habían conocido aquellos pioneros. Muchos dejarán de filmar y empieza una nueva era. Y esa nueva era implica prácticamente una especie de homogeneización de la producción cinematográfica, es decir, ya desaparecen las vanguardias y el sonido impone un concepto realista que se va a reflejar particularmente en la planificación, en la forma de planificar que podemos ver en aquellas películas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se añade un elemento clave. Ahora los personajes hablan y pueden monologar y pueden aún no decir palabra y escuchar una voz interior. Es decir, el cine viene a traer todos los elementos que en la vida el hombre percibe con absoluta nitidez y naturalidad. Ahora hay que representarlos en la pantalla con este nuevo recurso que es el sonido. Y entonces el cine del año 30 al 40, de los años 30 al 40, es un cine donde Hollywood va a hacer el espacio donde toda la fábrica de sueños se ponga a merced de los géneros cinematográficos, de las formas de contar. Después del crack financiero del 29, imaginen ustedes, la población estaba sumida en la depresión y en la angustia, y el cine venía a traerles mundos muy alejados de la realidad, esa realidad angustiante que vivían. Entonces aparecen los géneros, los grandes géneros. Los guionistas desarrollan tramas que están vinculadas o al terror o a la comedia o al cine musical. El western va a venir un poquito después, pero son géneros donde evidentemente lo que se busca siempre es la máxima identificación del espectador con aquello que está viendo en la pantalla. El clasicismo en su máxima expresión. Esa tendencia a ir hacia esa representación realista también implica un cambio en algunos elementos del lenguaje, que son centrales. Yo mencioné hacia el pasar el western porque un director muy importante de esa época, que fue John Ford, iba a ser en parte el pilar para que Orson Welles
hiciera El Ciudadano, la gran película que menciona con mucha justicia André Bazin en su texto. Antes de entrar en Wells, una breve referencia a lo que pasaba en los años 30. Bueno, no voy a entrar en algunos temas que ya los van a ver en la historia del cine cuando analicen el Código Hays, pero había ciertas restricciones para contar. Y lo que no se podía contar explícitamente, había que contarlo implícitamente. Entonces así, muchos directores como Ernest Lubitsch, o Frank Capra, o Howard Hawks, por ejemplo, en Scarface, gran película del cine de gángsters, van a tener que ideárselas para sugerir. Y ahí la puesta en escena y el montaje van a ayudar mucho a revelar esa parte metafórica del cine que en esas películas está muy bien trabajada. Las formas de evadir la censura hacía que también tuvieran algunas ideas muy creativas estos directores que menciona Bazin. Y la segunda cinematografía del mundo, después de la de Hollywood, era la francesa, con el realismo poético francés, y donde aparecen directores como Julien Duvivier, sobre todo Marcel Carné, que para mí Carné es el director por antonomasia de esa época, con Jean Renoir, por supuesto. Cuando Jean Renoir estaba en un plano superior. Jean Renoir es el director francés más importante de la historia del cine. Indudablemente, él es el que abre las puertas a toda la transformación del lenguaje cinematográfico. Bueno, volviendo a Orson Welles. ¿Por qué es tan importante Orson Welles? No solamente en la historia del cine, sino en ese texto de Bazin. Bazin le va a dedicar un libro a Orson Welles, extraordinario, un libro de ensayos, que da cuenta de la importancia de Welles, porque en el momento en el que Bazin hace ese libro, había dirigido apenas 4 películas, pero bueno, eran obras maestras. Empezando por El Ciudadano, que la hace con la ayuda de un enorme director de fotografía llamado Greg Toland, extraordinario camarógrafo y además director de fotografía, ¿no? Iluminador, extraordinario. Y Toland le va a sugerir a Welles utilizar el gran angular. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Welles venía del teatro y se nota que venía del teatro porque algunas angulaciones de cámara muy pronunciadas, por ejemplo, esos contrapicados, hay fotos donde se ve que han tenido que modificar, romper el piso del estudio para colocar la cámara en esa angulación que hace que los personajes se muevan como si estuvieran a punto de pisarnos, como si estuviéramos nosotros en la primera hilera de butacas de un teatro. Entonces lo viéramos acá, se están moviendo. Bueno, eso Welles evidentemente lo trae del teatro. Y trae también un elemento que ya estaba en Jean Renoir y que el cine en los años 20 también había trabajado, pero había caído en desuso. ¿Por qué? Porque cayó en desuso esto que va a sorprender tanto a muchos cuando Bazin lo ponga como un elemento vital del cine, que es la profundidad de campo, la construcción en profundidad de campo y por otra parte después el plano secuencia. ¿Por qué? Las dos cosas van de la mano porque configuran una unidad en sí misma. Es decir, Welles va a trabajar en muchas de esas escenas memorables del Ciudadano con un planteo que podríamos definir de esta manera. El espectador elige dónde están los puntos de interés dentro de ese encuadre que le está presentando. Los personajes se mueven, se acercan, se alejan, es decir, hay toda una coreografía interna. La cámara puede participar o no de esa coreografía, puede acercarse, puede alejarse o puede quedar estática. Lo que importa es que siempre está esa profundidad de campo, esa idea de perspectiva que vimos cuando, ¿se acuerdan cuando hablamos de la perspectiva en la historia del arte?
a partir de otro texto de Bazin, que era Antología de la Imagen Fotográfica. Entonces, yo como espectador puedo elegir con mi mirada dónde acompañar o ubicar los focos de tensión cuando los personajes se mueven, la famosa escena del trineo, ¿no? El chico que está jugando en la nieve, que no es otro que Charles Foster Kane, la ventana que reencuadra, ¿no? Maravilloso reencuadre, que reenmarca eso que ya está enmarcado por la composición visual extraordinaria, equilibrada, siempre perfecta de Wells. Y del otro lado de la ventana, es decir, de este lado de la realidad, están los padres y el tutor, ¿no? Cada uno apostados en una parte distinta de la ventana, y después hay un traveling. Traveling, ustedes saben que el traveling es el movimiento de la cámara con toda su base, ¿no? Es decir, para eso se ubica la cámara sobre una plataforma que va sobre unos rieles, y entonces de ese modo se desplaza. El desplazamiento es perfecto, uniforme. Estamos hablando de grandes maestros, ¿no? Pero resulta que mientras la familia, mejor dicho, los padres y el tutor avanzan hacia la mesa donde van a tratar justamente un tema muy delicado, que es Bernstein se va a transformar en el tutor del pequeño Charles Foster Kane. Los padres le van a dar a Charles Foster Kane para que lo eduque y se van a desligar de su hijo, digamos. Pero siempre en el medio del encuadre tengo al hijo, tengo a Charles Foster Kane jugando en la nieve con el trineo. Nunca lo veo borroso, siempre lo veo con la nitidez que implica el uso de una lente que justamente Greg Toland va a utilizar mucho en El Ciudadano, que es el gran angular, y que permite justamente que yo vea con perfecta nitidez y sin ningún problema a un personaje que está ubicado muy lejos de la cámara, y que también genera un ritmo diferente, porque además está el ritmo estático de la familia que está hablando acá, o de los padres y del tutor, y él que se está moviendo, la niña que está jugando. Quiere decir que sin mover la cámara, porque cuando la cámara se queda en ese encuadre es maravilloso la polirritmia que esto genera, ¿no? También los campos de tensiones, cómo están ubicados en función de los encuadres, la perfección de los encuadres. Estoy pensando en ese cine porque a veces lo vivo con cierta añoranza, ¿no? Pensar esta idea de que había una visión integral del cine, ¿no? Pero además, no solamente estoy hablando de la profundidad de campo, sino también de lo que significa el plano secuencia, porque en esa escena del chico jugando en la nieve y los padres en la casa, no hay cortes. Esta idea de filmar esa unidad dramática espacio-temporal sin cortes implica un gran virtuosismo, porque hay que tener un ajustado equilibrio en el movimiento de los actores, en la correspondencia de los elementos que articulan esos encuadres y esas situaciones. No es tan sencillo como muchos pretenden, ¿no? Por eso los ensayos y la compleja gama de recursos que utiliza Wells en Ciudadano. Pero es cierto que, y está muy bien donde pone el acento Bazin, ¿no? Es decir, el espectador siente que su mirada se libera también un poco de esa guía, de esa especie de manera tan acentuada que tiene el montaje, o que tenía el montaje antes de esta aproximación de Wells, de guiar la mirada del espectador. Ahora la mirada del espectador democráticamente puede sobrevolar el espacio y además esto de sentir que hay una armonía en los elementos que configuran la puesta en escena, pero que además esa armonía descansa sobre el hecho de que hay una fluidez interna que es muy difícil de lograr mediante el corte, porque el corte siempre uno lo percibe,
por más invisible que sea, como quería Hollywood, el corte en algún momento siempre nosotros lo sentimos. Esto es importante porque se recupera entonces la profundidad de campo y se recupera esta idea de la unidad, ¿no? De la unidad que nosotros en el teatro la percibimos perfectamente, pero el cine adopta estos elementos, pero los transforma también. El lenguaje cinematográfico es un lenguaje que nace a la luz de otras influencias que ya hemos mencionado, porque también podemos decir que en la cadencia de los movimientos de los actores o de la cámara también hay una cierta musicalidad. Pero lo que quiero que sepan y tengan claridad sobre esto es que a partir del cine sonoro cambia completamente la forma de pensar la planificación y entonces la evolución se produce en el campo de una mayor injerencia del realismo. De hecho, no es casual que ya sobre el final del artículo o del ensayo más bien, Bazin hable del neorrealismo italiano, que fue movimiento surgido en 1946, creo que Roma città aperta de Rossellini es una especie de aluvión de ideas y un soplo renovador que va a modificar todo el concepto del cine mundial, pero sobre todo en Europa. Hollywood va a ser reacio, no va a ser tan permeable a estas influencias, pero lo cierto es que no podemos estudiar la historia del cine sin el neorrealismo italiano, y no hubiera sido posible el neorrealismo italiano, ni tampoco el Ciudadano, sin la aparición del sonido. Me parece que en ese sentido es bueno hacer una síntesis de todo lo expuesto, pensando lo siguiente. La forma de transformar que tiene el cine, sus recursos, en esa ventana abierta al mundo que quería Bazin, es a partir de una reformulación poética de la realidad. Porque es una reformulación poética de la realidad. No cabe dudas. Porque siempre está debajo de esa posibilidad, de esa condición que tiene la cámara extraordinaria para poder registrar lo que se mueve enfrente de la lente, siempre está la mirada, el trazo estético del director. Siempre está la injerencia poética del director. Y no es casual que hablemos de Bazin y que en el seno de la revista Cahiers du Cinéma que dirigía Bazin y que fundó Bazin, naciera la teoría del cine de autor, ¿no? Ahí se configura el concepto de autor, ¿no? Ya Orson Welles implica, como Renoir en su momento, implica una articulación del lenguaje donde uno puede encontrar cosas también que eran conquistas del cine mudo. Porque, por ejemplo, la influencia del expresionismo sobre Welles, ¿de dónde viene? Viene de su mirada del cine mudo. Y yo mencioné, y retomo ahora al pasar, la influencia que tuvo John Ford y particularmente la diligencia en El Ciudadano. Y es porque, miren ustedes, un detalle nomás, un detalle. En la diligencia se ven techos. Y el cine hasta ese momento no mostraba techos. Digo, era muy difícil ver en una película, no digo que no apareciera en algún momento, pero en general, cuando el cine se vuelve sonoro, además de ocultar los micrófonos, que antes no existían, hay una cosa que es importante para ustedes analizar, y es que había que trabajar forzosamente en estudios, ¿no? para poder lograr blindar el sonido. Hacían tomas en exteriores, por supuesto, pero en general se filmaba casi todo en estudios. Y los estudios tenían obviamente las luces ubicadas en los techos,
¿no? Es decir, evidentemente iluminaban como en el teatro, ¿no? De arriba hacia abajo. Ya lo van a ver eso cuando estudien el texto de Almendros. Pero no se podía ubicar la cámara de un modo que, por ejemplo, esos contrapicados de Orson Welles revelaran la parrilla de luces. Entonces, ¿qué es lo que hacía Welles? Empezó a trabajar con esta idea de mostrar los techos y de mostrar de alguna manera cómo esos techos también generaban una suerte de opresión sobre los personajes, ¿no? Creo que nunca lo he visto mejor trabajado eso que en El Proceso, otra película de Welles. Y además, bueno, él fue el gran maestro del plano secuencia, y si ustedes vieron Set de Mal, si no, se los recomiendo. La película comienza con un plano secuencia monstruoso, con la ayuda de grúas y siguiendo un auto que lleva un explosivo y toda una serie de desplazamientos por distintas calles. Es un modelo, por supuesto, de perfección técnica, de planificación y de construcción de una atmósfera oscura, densa y sobre todo cargada de tensiones como las que desarrolló Welles. Bueno, estas son algunas inquietudes, es una guía de lectura nada más, no suplanta por supuesto de ninguna manera el placer de leer y de conocer y de entrar en el mundo de André Bazin y de la evolución de la imagen cinematográfica. Por supuesto que quedan siempre aspectos, cabos sueltos, que no se pueden suplir en una clase breve como esta, que en definitiva lo que pretende es orientarlos un poco en la lectura con algunos ejemplos que hemos ido intercalando para hacerla todavía más amena. Muchas gracias. Orson Welles arrived in Hollywood in 1940 at the age of 25 and on his own terms, a carte blanche contract with RKO. It gave him a limited budget, but total artistic control. Because you were 25 and you had this amazing contract, did you sense an enormous amount of resentment around Hollywood? Yes, of course. Of course, big resentment. Ward Bond cut my tie off in the middle of Chasen's restaurant. And we went out in the parking lot, had it out, and there was a tremendous resentment from, of course, because nowadays every star has directed a movie. Even the TV stars direct some of their segments. It's perfectly normal for actors to direct themselves. But nobody had done that since von Stroheim, and it was unheard of. And then that I should be the author and absolute producer. Now, of course, the producers hated me most, because if I could do all those things, then what is the need for a producer? A year after he arrived in Hollywood, Welles began to shoot a picture called Citizen Kane. His cameraman was one of Hollywood's best, Greg Toland. He came to me, you know. I didn't ask for him. One day in the office they said, there's a man called Toland waiting to see you. And he was, of course, the leading cameraman. He said, I want to make your picture. And I said, well, that's wonderful. Why? I don't know anything about movies. And he says, that's why I want to do it. He said, because I think if you're left as alone as much as possible, we're going to have a movie that looks different. I'm tired of working with people who know too much about it. And he was the one who said, we came to a moment in the first week of shooting, where, the second week, where I suddenly was told by somebody that it was not the job of the director to do all the lighting. Up to then I'd been doing all the lighting, with Toland behind me, balancing and so on, but saying, don't tell anybody, you see. Then I had to go and apologize to him and everything. Then another awful moment came when I didn't understand directions. That was because I had learned how to make movies by running Stagecoach every night for a month. Because if you will look at Stagecoach, you will see
that the Indians attack left to right, and then they attack right to left, and so on. In other words, there's no direction followed. Every rule is broken in the picture. And I sat and watched it 45 times. So, of course, when I was suddenly told in an over-shoulder shot that I had to look camera left instead of camera right, I said no, because I was standing here. That argument, you know. So we closed the picture down. And about 2 in the afternoon, and went back to my house, and Toland showed me how that worked. And I said, God, there's a lot of stuff here I don't know. And he said, there's nothing I can't teach you in 3 hours. And that's when I said that, which has been taken as a very pompous statement that I learned everything in 3 hours. It was Toland's idea that anybody can learn it in 3 hours, and that he taught it to me in 3 hours. Everything else is if you're any good or not. Wells and Toland never claimed to have invented new techniques. What they did was to combine existing ones into a virtuoso catalogue of effects. Film sets with complete ceilings, overlapping sound, deep focus photography, expressionist lighting. And if you doubt Wells' own contribution to the look of Kane, as some critics have, look first at the lighting designs for his 1937 theatre production, Julius Caesar. This is 3 years before he went to Hollywood. And here's the sequence in the Thatcher Library from Citizen Kane. Pages 83 to 142. The story told through this dense and complicated array of techniques is an investigation into a man's life. And Kane is seen at different stages of his life, from youth to old age, a bravura piece of acting by the 25-year-old Wells. Galleons of Spain off Jersey coast. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. George, you know perfectly well there's not the slightest proof that this armada's off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. And you Kane. prove it isn't? This just Mr. came Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just How do you do, Mr. Thatcher? Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. We have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. He knows what's wrong with every copy of the Enquirer since I took over. Read the cable. Girls delightful in Cuba, stop. Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money. Stop. There is no war in Cuba. Signed, Wheeler. Any answer? Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. Come on, boys! The Union's proud! Be careful, Charles. Kane. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I've told Mr. Thatcher. There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we come into some money. If I want, I can go to court. A father has a right to. A boarder that beats his bill and leaves worthless stock behind. That property is just as much my property as anybody's, now that it's valuable. And if Fred Graves had any idea all this was going to happen, he'd have made out those certificates in both our names. However, they were made out in Mrs. Kane's name. He owed the money for the board to the both of us. The bank's decision on all matters I concerning... don't hold with signing my boy away to any bank as guardian. I want you to just stop because... all this nonsense, The bank's Jim. decision on all matters concerning his education, his places of residence, and similar subjects is to be final. The idea of a bank being the guardian. I want you to stop all this nonsense, Jim. We will assume full management of the Colorado load, of which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner. Where do I sign, Mr. Thatcher? Right here, Mrs. Kane. Mary, I'm asking you for the last time. Anybody think I hadn't been a good The husband, sum of a father? $50,000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live, and thereafter to the survivor. Well, let's hope it's all for the best. It is. The Union's forever! You can't lick Annie, Jack! Why I can't raise my own boy is more than I can understand. Go on, Mr. Thatcher. Everything else, the principal as well as all monies earned, is to be administered by the bank in trust for your son, Charles Foster Kane, until he reaches his 25th birthday, at which time he is to come into complete possession. Charles! Go on, Mr. Thatcher. Well, it's almost 5, Mrs. Kane. Don't you think I'd better meet the boy? I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now.